serio. ¡No hay agua para tanta chapuza! ¡No hay agua para tanta chapuza! ¡Pelotazo en el campo de gol! ¡No hay tanta agua para este caluroso! ¡Pelotazo en el campo de gol! ¡Pelotazo en el campo de gol! Están asomando. 8 a 14 millones de euros, una barbaridad teniendo como están las arcas municipales como están, ¿no? Tiene un gasto de mantenimiento de entre 400.000 y 2 millones de euros al año. Algunas fuentes nos han dicho que el gasto de mantenimiento de este campo de golf podría ser todo lo que se gasta al año en jardinería en Tudela. Por este motivo, los gastos de mantenimiento, muchas instalaciones de campo de golf han tenido que cerrar. Un campo de golf de 18 hoyos necesita al año 18.000 millones de litros de agua, un consumo equivalente a la ciudad de Pamplona. Hay estimaciones que estas cifras las rebajan. En cualquier caso, nosotros consideramos que en el actual escenario en el que estamos y en el que vamos a estar todavía más de calentamiento global, cada gota hay que gestionarla de manera muy precisa y de manera muy correcta. Este consumo de agua se multiplica en zonas muy calurosas y con pocas precipitaciones, como es el caso de la Ribera. Un campo de golf, además del gigantesco consumo de agua, tiene otros problemas medioambientales, como son su elevada huella de carbono o la contaminación por el uso abusivo y continuado de fertilizantes o plaguicidas. Opte por dar cabida en la EMOT un proyecto privado sufragado con fondos públicos, porque detrás de la pseudo asociación GRAS se esconden promotores y empresarios privados. Es cierto que hay más gente, que hay personas normales de la calle, pero detrás de GRAS se esconden los promotores y empresarios privados que estuvieron del fallido intento de crear un campo de golf en Fontellas. Pero tuvieron que desistir al no encontrar financiación ni interés privado en su construcción. Estamos hablando de que en plena época del pelotazo no pudieron encontrar financiación, no pudieron vender todas las urbanizaciones, las casas que se promovían alrededor del campo de golf. Y ahora insisten y el gobierno de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tudela se pliega a sus intereses para sufragar con el dinero de todos el capricho de unos pocos. No les vamos a dejar. Para nosotros esto supone la colocación de la primera piedra en el campo de golf. No vamos a permitir que se ponga una segunda más. Nuestra organización, Ecologistas en Acción, y así como mucha gente, Tudela no cuenta con una pluviometría elevada. A su vez, las altas temperaturas que se dan a lo largo del año van a hacer que el mantenimiento del campo de golf sea muy elevado. Esta situación se agravará con el calentamiento global que ya estamos sufriendo. No sabemos a quién han pedido consejo, si al primo de Rajoy.
Criticamos que el equipo de gobierno encabezado por Alejandro Toquero se lance a una mala gestión del agua, como el agua es, y lo va a ser todavía más, un bien escaso que hay que gestionar correctamente y no desperdiciar en el capricho de unos pocos. Hay gente que dice que como baja agua por el Ebro, pues nada, lo tenemos solucionado. Pero aquí no se para de pedir agua de Itoiz. Vamos a hablar de Itoiz un poco. Se ha construido un embalse con gravísimas consecuencias medioambientales que para que riegue todo lo que está proyectado va a tener que estar siempre lleno, algo que es muy complicado y que lo va a ser todavía más. Para regar esas 21.000 hectáreas en la ribera, hay que gestionar correctamente cada una de las gotas que van a ir por el canal de Navarra. Los gestores de la cosa pública, ante un escenario de escasez de agua, pero luego no se defiende de intereses opacos y minoritarios, porque en la agricultura vivimos y comemos mucho. De un campo de golf, no. Repite y repite una vez y otra, en concreto el concejal que con la inclusión de este proyecto en la EMOT solamente se está planteando una simple idea del futuro. Esto no significa nada. Bueno,